¿Ya? Buenas noches. Pues ya 7:30 en punto. Gracias a Dios estamos con bien y pues muy contentos de esta reunión de varones. Muy contentos porque el Señor en su misericordia nos permite estar aquí, ¿verdad? Ya después de mucho tiempo de estar con estas suspensiones por lo que todos ya sabemos, estamos aquí y bueno, creemos que este es uno de los ministerios más importantes. Todos son importantes, ¿verdad? Pero por lo que representa lo que nosotros como hombres tenemos que hacer, por esa razón estamos más agradecidos con Dios de que en su fidelidad nos permite seguir compartiendo la palabra y sobre todo ser ministrados por ella a todos y cada uno de nosotros. Y pues bueno, vamos a comenzar. Como bien saben, este año comenzamos con una serie de estudios para varones que se llama Hombres de Verdad. Cada tema que tenemos, estamos tomando como base Proverbios 26. Y de ahí estamos viendo o estudiando partes importantes o más bien áreas donde nosotros tenemos que esforzarnos tomados de la palabra de Dios para ser hombres de verdad. Y bueno, con todo lo que se suscitó, yo creo que vamos a terminar este año con esta serie de estudios que se llama Hombres de Verdad. Si Dios permite, lo que nos queda de 2020 vamos a seguir con estos estudios. Entonces les pido que abran su Biblia en Proverbios 26. Proverbios 26. Proverbios 26. Hombres de verdad. Yo les voy a leer una versión que encontré que se llama Biblia de Navarra. Hay muchas traducciones de la Biblia, ¿verdad? Entonces esta me llamó la atención y me gustó porque dice: muchos hombres se consideran buenos, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Muchos hombres se consideran buenos, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? ¿Cuántos de aquí podemos decir que somos fieles? Que podemos levantar la mano y decir: yo soy fiel. Y bueno, de hecho Nico nos enseñó el domingo pasado, dentro de la serie Los atributos de Dios, la fidelidad, ¿verdad? ¿Y cómo nos fue? Pues gracias a Dios, ¿verdad? Y recuerdo cómo Nico decía al final, ¿no? O sea, damos gracias porque... Bueno, ya se me olvidó, pero... cómo somos confrontados en ocasiones por la palabra y nos damos cuenta que no somos fieles, ¿verdad? El único que es fiel es el Señor. Nosotros podemos ser fieles, pero jamás vamos a ser perfectamente fieles como Él lo es. Entonces, creo que nadie podemos levantar la mano y decir que somos fieles, ¿verdad? Proverbios 26, en la versión el libro del pueblo de Dios. Este también no lo había visto. También me gustó cómo lo podemos encontrar aquí, que dice: muchos se precian de su fidelidad, pero ¿quién encontrará a un hombre sincero? Entonces, ser buenos, fieles, bondadosos y misericordiosos es algo de lo que muchos hombres se precian. Es algo que muchos hombres dicen o proclaman que son. Proverbios 26, en la versión Dios habla hoy, dice: hay muchos que presumen de leales, pero no se halla nadie en quien se pueda confiar. Proverbios 26, en la versión La Biblia de las Américas, dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Y creo que si algo hemos aprendido durante esta serie de enseñanzas que hemos dado para los hombres, es que tenemos que ser humildes, ¿verdad? Por eso tomamos como base este proverbio, porque en muchas ocasiones como hombres nosotros podemos creer que somos buenos, que es una mentira, ¿verdad? Creo que también podemos darnos cuenta que Dios en su misericordia nos ha mostrado que no somos buenos, ¿verdad? Que no somos fieles. Ahora, ¿significa que por eso vamos a andar siempre desanimados? Pues no, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser hombres valientes. Entonces, es importante, mis hermanos, que nosotros reconozcamos siempre delante de Dios nuestra debilidad
y que diariamente busquemos la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque podemos caer en esa condición de creernos buenos, de creer que somos autosuficientes, ¿verdad? Y es algo en lo que caemos muchos, podemos caer muchos cristianos, sentir que porque ya somos cristianos ya estamos del otro lado. Y tenemos que tener siempre presente que estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? Leí una estadística en la semana, ya ven que en Estados Unidos se les da mucho por las estadísticas, y algo que está entrando mucho a las iglesias o en los creyentes en Estados Unidos es que se sienten buenos. Y eso es algo muy peligroso, el creernos buenos. Y Estados Unidos siempre es tomado como ejemplo porque, bueno, durante mucho tiempo Estados Unidos exportaba, por así decirlo, muchos misioneros. Entonces muchas de las enseñanzas se reciben en ocasiones de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos viendo y poner atención a lo que dice la palabra. Hoy con tantas ideologías que hay en el mundo que contradicen la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos recibiendo. Todo lo que ustedes reciban de aquí, de nosotros, de Casa de Oración San Luis, pásenlo a la luz de la palabra. Pídanle al Espíritu Santo que les muestre su condición. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios pone un mensaje en cada uno de nosotros, en Nico, en Mario, en Fer, en las maestras, y ese mensaje viene de parte de Dios. Porque lo que estamos predicando es la palabra de Dios, no son ideologías. ¿Sale? Entonces, este proverbio y esta serie de enseñanzas nos debe ayudar a enfocarnos en lo que somos. No somos buenos, ¿verdad? Somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, pero en un proceso de santificación. En eso estamos. Entonces, cuando caigamos y cuando batallemos con el pecado, no nos desanimemos, porque tenemos abogado fiel y justo que es Jesucristo para perdonarnos. Y como ya aprendimos el domingo, Él es fiel. Él es el único que es fiel. ¿Sale? Entonces, la primera versión que leímos, la Biblia de Navarra, dice: muchos hombres se consideran buenos, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Y como ya les decía, hay hombres que se jactan. ¿Todos tienen en claro el concepto de ser jactancioso? ¿Sí? Es alguien que es presumido, es alguien que dice: yo soy bueno. Entonces, todos aquellos hombres que son jactanciosos, que son presumidos, no son de confianza. ¿Has conocido a alguien así? Sí, ¿verdad? ¿Cómo distingues a alguien que es así? Son aquellas personas que apenas si los conoces y empiezan con el yo, ¿verdad? Yo esto, yo lo otro. Apenas lo acabas de conocer y te pregunta esa persona: ¿a qué te dedicas? Y tú le empiezas a decir: no, pues me dedico a la construcción. No, pues para todos son buenos. Si les hablas de ingeniería, ellos saben ingeniería, ¿no? Que un plomero, él se la sabe de todas. Entonces, todavía no acabas de decir a qué te dedicas y ya empieza con yo. No te deja terminar y te pregunta: ¿estás casado? Y le dices: sí, tengo una. Y ya empieza: no, yo ya me divorcié, ya voy por mi quinta esposa y a todas las quiero y respondo igual y así. ¿Sí les ha pasado conocer a alguien así? Tal vez muchos lo hicimos, ¿no? Hasta de chavillos, ¿no? Ahí con las canicas. No, yo soy el mero bueno, mira, esta canica es la mera buena. Puede ser que en algún momento fuimos así. Todavía puede haber algo de eso en nosotros. Y si es así, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos de ser jactanciosos. Entonces, en esta parte de la enseñanza donde quiero llegar es que no debemos de ser cristianos jactanciosos, cristianos presumidos, ¿verdad? ¿Alguna vez te imaginas a Jesucristo siendo jactancioso? Y creo que su vida nos demuestra que Él jamás fue jactancioso. Hay una parte de la Escritura que nos dice que Él no consideró ser igual, o sea, no se aferró a ser igual a Dios, ¿verdad? Como algo en lo que se pudiera jactar, sino que se humilló. Entonces nuestra vida debe ser de humillación.
¿A quién nos tenemos que humillar? A Dios, al Señor, a Jesucristo. Es por eso que nosotros como creyentes debemos de tener un enfoque diferente de las cosas. ¿Te fue bien este año a pesar del COVID? ¿Sí? ¿Y fue gracias a quién? A Dios, amén. Gracias a Dios. No debe ser un sí porque yo soy bien listo, porque soy bien trabajador, porque no, porque todo bueno, toda dádiva y don perfecto, ¿de quién viene? De Dios. Si eres bueno para los negocios, gracias a Dios. Si eres bueno para trabajar, gracias a Dios, ¿verdad? Estaba escuchando la enseñanza del domingo del pastor Chuy Olivares y estaba hablando de se llama Principios de Autoridad y habla de cómo debemos de sujetarnos a las autoridades laborales. Y de un ejemplo muy padre, si tienen oportunidad, escúchenlo, de cómo en una empresa él llegó a trabajar y lo contrataron porque en su solicitud puso que él era cristiano. Y entonces el gerente general de la empresa dijo, no, pues contrátenlo porque aquí había un cristiano que era el mejor para trabajar. Entonces, si tienen oportunidad, escúchenla, aprende uno bastante de ese principio de sujetarnos a nuestras autoridades laborales. Ahora, ¿te fue mal este año por el COVID? ¿No? ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Por ninguna razón debe ser un pensamiento de este año sí me fue mal porque dejé de diezmar, ¿verdad? Hace unas semanas hablaba con una persona porque ha tenido contacto con cristianos, con pastores y pues tristemente le han dicho eso, que no puede robarle a Dios y que si no le va a ir mal. Le dijeron que no trabajara los sábados, ¿cómo ven? Sí, bien que sabes, hermano. Exactamente. Ya le expliqué que Cristo es nuestro descanso, que Él es en que nosotros descansamos. ¿Cómo podría un hombre que tiene 6 meses sin trabajar y le sale una oportunidad es el ejemplo que le puse, ¿no? Y te sale una oportunidad de trabajo en sábado, no lo vas a rechazar porque tienes una responsabilidad, ¿no? Es un ejemplo bastante sencillo. Santificamos las cosas al orar por ellas, ¿no? Los alimentos. Entonces, en ese enfoque diferente de las cosas que nosotros tenemos como creyentes, es que tenemos que dar gracias por todo. Damos gracias por todo. ¿Verdad? Este año ha sido diferente, pero hay un propósito y Dios es soberano. Para la iglesia tiene un propósito, para nosotros tiene un propósito. Tenemos que descansar en la soberanía de Dios y en todo lo que Él es para con nosotros, para con nuestra vida. Confiar en sus promesas, sí, pero también entender que Él puede tratar con nosotros de 1000 y una maneras. Otra manera ahora con lo que les estoy diciendo no es para que andemos con la espada desenvainada del juicio y diciendo, este es un jactancioso, este no cree en Dios, o sea, ¿sí me entienden? Otra manera en que tú puedes ver o distinguir a un hombre jactancioso es que ellos son muy liberales. Viven en liberalidad y dicen ser bondadosos. ¿Sí? Hay muchos padres así hoy en día. Y nosotros como creyentes, como hombres de verdad que buscamos ser, con el favor de Dios, debemos de tener cuidado de ser liberales. Tenemos que tener cuidado en muchos sentidos. Aun cuando el mundo te diga que ser liberal es mejor, porque es más moderno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aunque la gente nos diga que somos retrógradas por defender las cosas que la palabra de Dios enseña, como el tener un matrimonio entre hombre y mujer, porque eso en nuestros tiempos está cambiando y busca que las cosas cambien. Mucha gente liberal. El día de ayer iba para la casa y encontré un grupo de mujeres poniendo por medio de unos proyectores en los puentes peatonales, mensajes en pro del aborto. Y ahí están, con su pañuelo verde, y están buscando en su liberalidad defender un derecho que ellas dicen tener de escoger libremente.
de poder decidir cuándo terminar con la vida de un hijo. Esa es la liberalidad. Y cuando veo esas cosas, creo que cuando nosotros como creyentes vemos este tipo de cosas, debe de dolernos en el corazón las cosas que están sucediendo, hermanos. ¿Sí? Por eso tenemos que buscar ser hombres de verdad. Por eso estas enseñanzas buscan que la palabra penetre en nuestro corazón para que hagamos los cambios que son necesarios. La mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando uno ve ese tipo de cosas, ese tipo de movimientos, nos podemos preguntar, ¿y qué hacían los papás? ¿Verdad? Muchas de esas mujeres tuvieron padres liberales, que los dejan hacer lo que quieran, que no los corrigen. Yo tengo un familiar que anda en ese movimiento y dice que es su derecho y ya empiezan a hacer y decir cosas que van en contra de Dios. Y duele mucho en el corazón ver ese tipo de cosas. Por tanto, un padre cristiano que deja que su hijo se llene del mundo está haciendo lo correcto. ¿Verdad que no? De ninguna manera. Un padre cristiano que no corrige y disciplina a sus hijos estará haciendo lo correcto. Hoy es increíble cómo los niños, con el acceso a la información que tienen, si un papá los llega a corregir con disciplina física, hay niños que ya creen que tienen un derecho de ir hasta demandar a sus padres. ¿Verdad que sí? Hace poco veía una nota en el Excelsior, en un periódico, que una señora sacó a su hijo de 30 años de la casa a escobazos. ¿Y qué cree que hizo este chavo? Bueno, este hombre ya de 30 años. Quería poner una demanda. O sea, está el mundo, como ya no lo había advertido la palabra, ¿no? Se está poniendo patas para arriba. Entonces nosotros como creyentes, como hombres de verdad que buscamos ser, debemos de actuar y vivir conforme a Dios nos ordena que vivamos. Debemos de hacer lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual para nuestra vida. ¿Cuántos de aquí quieren bendiciones de Dios en sus vidas? Yo quiero bendiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice la palabra. ¿Verdad? Yo creo que se los he comentado muchas veces. De las primeras cosas que aprendí aquí en Casa de Oración fue que la obediencia trae bendición. Y es una enseñanza que recibí en mi vida a través de una enseñanza que recibió una de mis hijas. Saliendo de una reunión, hija, ¿qué viste en la iglesia? La obediencia trae bendición. Y suena bien fácil, ¿a poco no? La obediencia trae bendición. ¿Y somos buenos para obedecer? En ocasiones no. ¿Sale? Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, a no ser hombres jactanciosos, hombres liberales, hombres que viven en liberalidad y dicen ser buenos. Eso no debe pasar por nuestra mente. El creernos buenos y creer que lo que hacemos está bien. Todo lo que hagamos tiene que pasar a la luz de la palabra, ¿verdad? Pero si no leemos la palabra, pues, ¿cómo vamos a saber qué tenemos que hacer? Entonces nosotros como hombres, como queremos ser, porque creo que todos queremos ser hombres verdaderos, hombres de verdad, no tenemos que permitir que nuestros hijos hagan lo que quieren. ¿Sale? ¿Qué nos dice la palabra al respecto de los hombres liberales? En Proverbios 25:14, si gustas abrir tu Biblia en Proverbios 25:14. Aquí nos dice la palabra lo que les pasa a los hombres liberales. Aquellos que se creen buenos, que no consultan a Dios para ninguna toma de decisiones. Dice, como las nubes y el viento sin lluvia es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Como las nubes y el viento sin lluvia es el hombre que se jacta
falsamente de sus dones. Proverbios 27:2. Que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Como creyentes tenemos que andar presumiendo nuestros dones. ¿Para qué somos buenos? ¿Verdad que no? Entonces, no es difícil encontrar a aquellos que profesan ser fieles, pero otra cosa muy diferente es encontrar a los que en verdad lo son. Hay una gran diferencia entre lo que un hombre es y lo que él quiere que los demás piensen que es. Como yo les decía al inicio, dentro de esta serie de enseñanzas hemos tocado distintos temas que creo que han sido de gran importancia para la vida de un hombre. El objeto es que seamos hombres fieles, que seamos hombres verdaderos, cristianos, hombres cristianos con principios basados únicamente en la palabra de Dios, no en ideas novedosas, ¿verdad? Y creo que sabemos que siendo creyentes, nuestra fidelidad debe ser total hacia Dios. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas, mis hermanos. Nuestra obediencia tiene que ser total a Dios, sin dudar, sin vacilar, sin cuestionar, teniendo siempre como objetivo que el Señor sea glorificado en las cosas que hacemos. ¿Sí? Y todo esto, mis hermanos, tiene que ser siempre en total dependencia al Espíritu Santo. Creo que todos sabemos que si somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la marca en nosotros. Es lo que intercede en nuestras oraciones cuando oramos a Dios, el Espíritu Santo. Entonces, obedeciendo a Dios, las bendiciones a nuestra vida llegarán. ¿Somos bendecidos? Amén. A pesar de nuestra infidelidad, hemos sido bendecidos. Exactamente. No nos falta alimento, no nos falta trabajo. El aire es gratis todavía, ¿verdad? ¿Cuántas cosas ha permitido Dios en nuestra vida? ¿Cuántas cosas nos ha dado a pesar de nuestra infidelidad? Nos ha dado una familia, un trabajo, muchas cosas. Y el que estemos hoy aquí también es gracias a Dios. Un hombre de verdad busca una familia unida, ¿verdad? Creo que eso es lo que todos buscamos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí. Una familia unida. ¿Y en qué tiene que estar unida nuestra familia? En Cristo. Un hombre de verdad busca una familia conforme al corazón de Dios. Una familia sometida al señorío de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando, mis hermanos. No porque estemos en un tiempo de pandemia, en un tiempo de incertidumbre, por todo lo que podemos ver en las noticias o lo que se escucha a nuestro alrededor. Desde el principio el Señor lo que busca es que los hombres seamos fieles y obedientes a su palabra, y en esta gran responsabilidad que nos ha dado, y también en el gran privilegio que nos ha dado de ser varones, lo que el Señor espera de nosotros es que tengamos una familia unida. ¿Qué hacemos todos y cada uno de nosotros cada día para que nuestra familia esté unida? Eso ya es para que lo reflexionemos, ¿verdad? ¿Me estoy esforzando realmente día a día en tener una familia unida? ¿Me tomo el tiempo necesario para ministrar a mi esposa en la palabra de Dios? ¿Para ministrar a mis hijos en la palabra de Dios? Lo hemos dicho muchas veces, ser hombre no es fácil, pero no por eso nos vamos a echar el piso y decir, pues es que es bien difícil. ¿Quién va a poder? Tenemos que poder, porque ¿en quién confiamos? En Dios. Entonces Él nos va a ayudar, y mientras más le obedezcamos, más Él obrará y ministrará nuestras vidas. Todos somos imperfectos, todos y cada uno de nosotros somos imperfectos, mis hermanos. Hay áreas en las que estamos batallando. Hay días en que nos equivocamos y le hablamos de una manera incorrecta a nuestra esposa. No somos sensibles a sus necesidades,
¿Verdad que sí? Ay, qué bueno, pensé que era el único que le pasaba. O sea, no hay día que no nos equivoquemos. En el trato con nuestros hijos hay días que nos equivocamos, mis hermanos. A mí me ha tocado que pasan los días y de repente veo cosas y ya mi esposa me dice, oye, es que mira, aquí hiciste esto y... Entonces, ¿qué hay que hacer? Corregir, ¿verdad? Porque a veces hablamos sin pensar. Un hombre de verdad trata a su esposa de manera correcta. La cuida como lo más delicado y precioso que puede tener. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nosotros hacemos con nuestras esposas. ¿Amamos al Señor? Tratemos a nuestra esposa como de una manera que demuestre ese amor que nosotros tenemos por el Señor. Y esto, mis hermanos, del trato a la esposa es algo que todos tenemos que mejorar, todos tenemos que cambiar. Un hombre de verdad la trata de manera correcta y no es algo que ande presumiendo. ¿Verdad que no? Cuando un hombre trata de verdad, trata bien a su esposa, se ve, mis hermanos. ¿Dónde creen que se ve? Exactamente. Por eso lo quería manejar así. Un hombre de verdad no lo anda presumiendo, mis hermanos, porque se ve. Y se debe de ver en la cara de la esposa. Y es algo que nos conviene, hermanos. Tratar bien a nuestras esposas nos conviene. Porque en la manera en que la tratas bien... Las esposas tienen una naturaleza que Dios les ha dado. De cuidado, de muchas cosas, ¿no? De ser detallistas. Y por eso digo que es algo que nos conviene. Porque mientras más trates bien a tu esposa, más ella se va a preocupar también de ti. ¿Verdad? Es un principio, o sea, el amor es dar, no estar esperando recibir. También de muchas otras maneras nosotros podemos tener cuidado de nuestras esposas, procurando que tenga sus zapatitos bonitos, sus tenis y a lo mejor unas chanclitas, ¿verdad? Para cuando está en la casa, que tenga ropa que la haga ver bonita. ¿Para qué queremos que se vea bonita? Para nosotros, ¿verdad? Entonces, yo los invito, mis hermanos, a que nos esforcemos en este tema y seamos hombres de verdad en el trato a nuestras esposas. Porque aquí nosotros hemos visto, y quiero aclararlo que no es algo que estemos ahí viendo, ¿verdad? O sea, porque si no, luego cuando la próxima vez que nos saludes no nos van a querer ver, ¿verdad? O sea, aquí nosotros hemos visto la cara de muchas hermanas de que se ve que ya no pueden más. ¿Sí? Por problemas, por situaciones. Pero también hemos visto la cara de mujeres que dan gracias a Dios porque tienen un esposo que ha buscado someterse a Cristo. ¿Verdad? Hermanas que pueden dar testimonio de que sus esposos, a pesar de sus imperfecciones, se están sometiendo a Cristo y ahí van dándose poco a poco los cambios. Un hombre de verdad dedica tiempo a sus hijos, ora con ellos, estudia la palabra, los disciplina y los ministra. Un hombre de verdad conoce a sus hijos y sabe cuándo es el tiempo adecuado para intervenir y llegar a poner una disciplina o una instrucción con sus hijos. También de la misma manera nosotros hemos visto padres que no cumplen con ese trabajo, que no disciplinan, que no corrigen, que no ministran y dicen que Dios sabe lo que está pasando y que Dios se encargará por fe. ¿Sí o no es una situación riesgosa esta, mis hermanos? O sea, es una posición en la que yo creo que no han entendido la idea del temor a Dios. Porque alguien que entiende que un día vamos a rendir cuentas delante de Dios, estaría temblando y no diría esto. ¿Sale? No lo digo para señalar a nadie, ni estoy diciendo, creo que hasta este punto estoy siendo prudente, pero es muy riesgoso que uno como varón
diga, yo creo en Dios, confío en Dios y Él tratará con mis hijos, ¿verdad? Y es cuando de repente se tuercen los versículos, se sacan de contexto, ¿no? Dice que si creyeres tú, serás salvo tú y tu casa, ¿no? Pero ya lo toman como por arte de magia, ¿no? Y llega un momento en que le piden a Dios que pues, cumple tus promesas, Señor. Yo ya creí, ahí te encargo a mis hijos, ¿no? No, y ahí es donde nosotros tenemos que involucrarnos. De la misma manera también hemos visto hombres comprometidos con Dios y con sus hijos. En este tiempo de la pandemia, ustedes saben que la iglesia infantil no ha estado trabajando, ¿verdad? Bueno, aquí, pero sí están trabajando. Tú tienes tu esposa es maestra, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que trabaja, ¿no? Entonces, hay padres que durante estos 6 meses han sido maestros de la iglesia infantil. No sé si recuerdan a inicios de año que les decía que les hacía el comentario que en la iglesia son puras maestras, mujeres. Y orábamos, ¿verdad?, para que un día se levantaran hombres a ser maestros de la iglesia infantil, que es algo bien bonito, pero también bien difícil. Ahí está el reto, hermanos. Pero en estos 6 meses hemos visto cómo hay padres que hacen su trabajo. Ahora, ¿es porque ellos no lo presumen? No, se ve en los hijos, se ve en el cuidado. Se ve en el amor y en el respeto que tienen los hijos por sus padres. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que el día de hoy, a la luz de este proverbio, Proverbios 26, que hemos leído ya en cada reunión, cada uno de nosotros le pida ayuda a Dios para que podamos ser confrontados en nuestra manera de ser, en nuestra realidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes, ¿verdad? Creo que no todos vivimos la misma vida, ¿no? Por ejemplo, Nico, pues ya, ya todos sus hijos ya están entregados y todo, y entonces, ¿no? Ya está en otra etapa. Habemos otros que estamos en una etapa diferente donde nuestros hijos pues ya van, o unos están aquí, otros ya están más acá, pero ya van avanzando, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que pedirle a Dios que nos muestre nuestra realidad? Porque podemos estar engañados. ¿Sí? Si nosotros ponemos el trabajo antes que Dios y a nuestra familia, ¿estamos haciendo lo correcto? No. Y muchos podemos caer en ese error. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para estar en un balance, ¿verdad? O sea, dedicarnos a lo que realmente importa. También podemos estar engañados porque podemos sentirnos buenos y andar proclamando cada uno nuestra propia bondad, lo misericordioso que somos, lo fieles que somos, los leales que somos. ¿Sí? Si ese ha sido nuestro caso, mis hermanos, creo que tenemos que pedirle a Dios perdón y ayuda para no seguir siendo de piedra de tropiezo para muchos hombres y familias que en lugar de ver a Cristo en nosotros, ven a un hombre religioso. Porque si tú te la pasas diciéndole a todo el mundo que eres cristiano y le compartes el evangelio y tratas mal a tu esposa, ¿qué imagen estás dando? Hipócrita, fariseo, religioso, falso, ¿verdad? Hijo del diablo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, pues vamos a orar. Esa era la introducción. De repente mis enseñanzas salen al revés. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta reunión que nos das la oportunidad de tener. Te damos gracias por la vida de cada uno de los hombres que están aquí reunidos, Señor, que han dispuesto parte de su tiempo para venir a escuchar este mensaje, Señor. Te quiero pedir, en nombre de todos los varones de esta congregación, Señor, que nos ayudes a ser hombres de verdad, que no estemos religiosos, Señor, que podamos ver a la luz de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo lo que hay en nosotros, Señor.
Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor, a ser fieles a tu palabra, Señor, a ser hombres de verdad, hombres diligentes, valientes, esforzados, que te ponen a ti en primer lugar y que reconocen la gran necesidad que tenemos de tu palabra, Señor, de ser transformados en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para ser luz en esta tierra, en este mundo, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestras familias. Te pedimos que nos ayudes a ponerte a ti en el primer lugar de nuestra familia, que toda la vida de nuestra familia esté alrededor de tu palabra, Señor, de la persona y obra de Jesucristo, Señor. Que el esposo, la esposa y los hijos puedan ver lo importante que es ponerte a ti como fundamento de nuestras vidas y de nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Señor, porque son tiempos difíciles y reconocemos que fuera de ti nada podemos hacer y que solo humillándonos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón y ayuda para ser inteligentes y sabios para tomar decisiones en nuestras vidas, podemos llevar a nuestras familias a un buen destino, Señor. Queremos que nuestros hijos, nuestras esposas, toda nuestra familia, Señor, vaya en pos de ti, Señor. Y sabemos que parte importante de esto es el testimonio que nosotros damos, Señor. Nosotros queremos ser hombres de verdad, hombres que se sujetan a tu autoridad, hombres que caminan en obediencia a ti y a tu palabra, Señor, y que ponen por obra las cosas que estudiamos cada que tenemos oportunidad aquí en la iglesia, Señor. Ayúdanos a que esta palabra, esta reflexión, este tiempo que tenemos para convivir nosotros como hombres en este lugar, Señor, traiga fruto agradable delante de ti, Señor. Te damos gracias porque tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos los medios para compartir tu palabra, Señor, y te pedimos que en este mensaje que llega a cada uno de nosotros nos confronte, nos haga ver nuestra condición y queremos hacer lo bueno y lo recto delante de ti, Señor. Bendice este tiempo, bendice a cada uno de los varones que están aquí reunidos, a sus familias, a sus trabajos. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a renovar nuestra mente y nuestro entendimiento a través de tu palabra, Señor. Y te damos toda honra y gloria, Señor, porque sabemos que tú tienes control de todo, porque todo lo que tú permites es bueno, porque tú eres soberano y porque tú nos ayudas en tiempos de dificultad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema del día de hoy es un padre de verdad. Y creo que con lo que dije hasta este momento, ya muchos estuvimos pensando en lo que representa ser un padre de verdad, ¿verdad? O sea, yo espero y confío en Dios que todo lo que he hablado hasta este momento llegue a nuestro corazón y podamos, como estábamos orando ahorita, salir de aquí con una mente renovada y un corazón renovado en cuanto a nuestro papel como padres, ¿no? O sea, por ejemplo, lo decía ahorita, ¿no? O sea, hay etapas, ¿no? Vamos a ir creciendo, ¿no? O sea, tenemos una época de ser padre de familia donde tienes niños pequeños, pero hay otra etapa donde ya están grandes, ¿no? Por ejemplo, Nico ya tiene el privilegio de ser abuelo, entonces son diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar todas esas áreas de nuestra vida que hemos descuidado, ¿sí? Me gustaría preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es la principal labor de un padre de familia? ¿Pueden opinar? Digo, ahorita no es una reunión así como del fin de semana. ¿Mande? Guiarlos. ¿Alguien más quiere opinar? Predicar el Evangelio. Así es. ¿Será acaso traer a sus hijos bien vestidos? ¿Con ropa de marca? ¿No? Sí. ¿O será acaso darles una carrera? Bueno, ya dicen que una carrera no es suficiente en estos tiempos, ¿verdad? Ya te dicen que tienes que darles maestría. ¿Luego qué sigue? Doctorado. Y luego máster, ¿no? ¿Será acaso tener un seguro de gastos médicos para que no sufran en el IMSS? ¿Eh? Sí, por eso.
Creo que ninguna de esas, ¿verdad? Podríamos decir más. La labor más grande del padre cristiano no es mandar al hijo a la mejor universidad, ni proveer toda necesidad, tampoco enseñarle a cuidar su salud, a que sepa manejar bien su dinero y que evite malas amistades. Todas esas cosas son buenas, pero no es la más esencial. El trabajo principal de un padre cristiano es instruir a su hijo el temor de Dios. Eso es lo principal. ¿Sí? Ahorita hablábamos que un hombre de verdad se enfoca en tratar bien a su esposa, en disciplinar, corregir, ministrar a sus hijos. ¿Sí? Pero ya como padre, en esa relación entre padre y tus hijos, lo primero y lo más importante es que nosotros nos enfoquemos en infundirles un temor santo y reverente a Dios. ¿Sí? Para que nuestros hijos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Esa es nuestra principal responsabilidad. No importa si tus hijos están en escuela pública, no importa si solo tienes para comprarle un par de tenis al año, o sea, no importa nada de eso, hermanos. Lo más importante es que nos dediquemos a enseñarles el temor de Dios. ¿Te imaginas llegar al cielo y no encontrarte ahí a tus hijos? ¿Te imaginas que te la hayas pasado toda tu vida queriendo darles lo mejor? Y podemos decir, lo mejor. Lo mejor que el mundo puede ofrecer, muchos lo consideran como un buen trabajo, ¿verdad? Que no tenga dificultades económicas, pero se pasa por alto lo más esencial, que es el cuidado del alma. ¿No nos hace temblar esto, mis hermanos? A mí sí. La formación de nuestros hijos debe ser una prioridad de nuestras vidas. Ahora, no es sencillo, ¿verdad? Tal vez estás pensando, pero pues tengo que ir a trabajar, hermano. Pero si somos sabios, podemos encontrar la manera de hacerlo, hermanos. Tenemos que formarlos para que tengan buenos valores, que se comporten de manera respetuosa, que nuestros hijos digan, sí, gracias, no, gracias, por favor, disculpe usted. ¿Cómo ven eso? Bien, ¿no? No es algo retrógrado, ¿verdad que no? Creo que es algo con lo que la mayoría de nosotros crecimos, ¿no? Bueno, pongan atención en lo que está sucediendo allá afuera. A nuestros hijos, bueno, con quienes comparten nuestros hijos, no están recibiendo ese tipo de educación, mis hermanos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser amables, a ser alegres, y tenemos que hacerlos sentir amados. Abrazarlos, besarlos, hacerles saber que son importantes de nuestras vidas. Y una manera, para decirlo de mejor manera, la mejor manera en que nosotros les podemos mostrar el amor a nuestros hijos es compartiéndoles las buenas nuevas de salvación. Ahí me revolví un poquito, pero espero que se haya entendido. ¿Sí? La mejor manera de hacerle saber a tu hijo que lo amas es compartiéndole el Evangelio. Y muy importante, dándoles el ejemplo de lo que es creer y vivir el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas en su matrimonio? Todos, ¿verdad? Y a veces creemos que cuando los hijos están chiquitos de 2, 3 años no se dan cuenta. ¿Verdad que sí? Y sí se dan cuenta, hermanos. De la misma manera en que se dan cuenta que a veces las cosas no andan bien, también se dan cuenta cuando tú pones tu confianza en el Señor. Cuando a pesar de los problemas tú dices, yo decido creerle al Señor y vivo por fe. Y me arrepiento y le muestro a mis hijos en quién he creído. Es muy importante esto, mis hermanos, porque ¿de qué manera tú les puedes enseñar a un Dios que no pueden ver? A través de tu vida, de tus acciones, de lo que haces.
Es importante que nos enfoquemos en esto, mis hermanos, para que nuestros hijos puedan ver que aunque en ocasiones hay diferencias en tu matrimonio, la palabra de Dios ordena la vida en pareja. Cuando nosotros creemos en Dios, el perdón domina en la relación matrimonial. ¿Sí o no? Porque ¿quién de nosotros no se equivoca? Ahorita les ponía varios ejemplos, ¿no? O sea, en ocasiones nosotros nos equivocamos en la manera en que tratamos a nuestras esposas. Pero también en ocasiones ellas se equivocan. ¿Y qué tiene que sobreabundar? El perdón. Cuando nuestros hijos empiezan a ver esto, cómo un matrimonio está centrado en Cristo, cómo el perdón, el amor, es parte importante de la vida diaria, ellos cuando crezcan buscarán también ser una carne con la persona que Dios ya ha preparado para ellos. Y van a saber que va a haber momentos difíciles, y van a saber que va a haber momentos de abundancia y de cuidado, de amor, donde todo va viento en popa, pero sabrán en quién confiar. Nuestros hijos siguen nuestro ejemplo. Ese ejemplo que en muchas, o mejor dicho, la mayoría de las veces damos sin decir nada. ¿Tus hijos ven que tú oras? ¿Sí? ¿Y tú crees que están aprendiendo una buena manera de orar? ¿No? O sea, tenemos que enseñarles el temor reverente, ¿verdad? O sea, puede ser al momento de que te levantes. Cada uno de nosotros tiene, como le decía, contextos y familias diferentes. A lo mejor alguien entra a trabajar muy temprano y a lo mejor no ora con sus hijos en la mañana porque él se tiene que ir aún cuando están dormidos, o al revés, ¿no? Pueden ser muchas las situaciones. Hay que enseñarles a orar de manera correcta, ¿no? Agarrados de las manos, por ejemplo en familia, o abrazados. O sea, no lo digo de esto desde un aspecto religioso, eso quiero dejarlo en claro, ¿no? Pero tenemos que ser reverentes a Dios. ¿Cuántas veces al día compartes el alimento con tus hijos en tu casa? ¿1, 2 o 3? ¿Qué tal si es a mediodía? Pues busca que valga la pena. Ayuda a tu esposa a acomodar las cosas, a preparar todo, que te vean sirviéndoles, sirviendo a tu esposa, ayudando, y que llegue un momento que diga, bueno, hijos, vamos a orar, se toman de las manos y dan gracias. Eso les va a enseñar a ser agradecidos con lo que reciben, ¿verdad? A valorar si son frijoles con arroz o si es un bistec, lo van a recibir con aprecio. Porque tú les estás dando un ejemplo de gratitud, de amor. Entonces, tenemos que enfocarnos mucho en el ejemplo que estamos dando. No desde un aspecto religioso, porque también podemos estar dando un mal ejemplo, ¿verdad? Vivir de lunes a sábado como hijos del diablo y el domingo ya que estamos viniendo aquí a la iglesia, hasta, ¿verdad? Bien santos aquí, ay, sí. Sí. Proverbios 1:8 nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Es un trabajo en equipo, ¿verdad? Como varones nosotros tenemos que dejar las instrucciones claras y precisas para que en el tiempo que nosotros nos vayamos a trabajar, nuestra esposa se haga cargo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la autoridad que gobierna en la casa cuando nosotros nos tramos, ¿quién es? La mamá. Y la mamá tiene que saber ejercer autoridad para que cuando tú llegues no te vengan con que ya no aguanto a tu hijo, que no sé, o sea, ¿todo eso de quién es responsabilidad? De nosotros. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras, mis hermanos. Esto es cierto. ¿Cuántos de ustedes lo saben? Sí, ¿verdad? Si yo les dijera cuántos niños han dicho cosas tremendas en la iglesia infantil, se asustarían, mis hermanos. Pero la pregunta ahí, más que buscar quién fue, es darnos cuenta de dónde lo están imitando, ¿verdad?
Y los niños, ustedes saben cómo son. Abiertamente lo dicen. No se asusten, es ninguno de ustedes. ¿Eh? No vinieron. Por ahí andan. Los hijos aprenden valores y la moral de lo que ven en sus padres. Ellos observan cómo actuamos, ellos ven cuando estudiamos la palabra, cuando oramos, cuando ejercemos misericordia, todo lo que hacemos nuestros hijos lo ven. Cuando vamos manejando, si nos enojamos, si no nos enojamos, o sea, todo ellos lo están viendo. Entonces, si nosotros mostramos una profunda reverencia y dependencia de Dios, ellos lo van a ver. El otro día una de mis hijas tuvo la oportunidad de andar con un hermano y llegó y me dijo, papá, ¿qué pasó? Dice, ¿qué crees que pasó? Le digo, no, pues a ver, cuéntame, ¿no? Ya me dice, el hermano se puso a orar antes de irnos en el coche. Le dije, órale. Y me dice, se me hizo bien bonito. Le dije, está bien, hija. Nosotros oramos cuando nos vamos en el coche, cuando salimos de viaje. Y ahí dije, caray, fíjate, ¿no? A veces, bueno, ahorita casi no la llevo a la escuela porque no está yendo, pero cuando tenía la oportunidad, a veces más que orar, platicaba con ella. Y son tiempos que ellos valoran, ¿no? Y es padre porque llega un momento que hasta dicen, no, mamá, que me llegue mi papá. Porque esos 5 o 10 minutos que yo tenía de oportunidad para platicar con ella antes de llevarla a la escuela, era un momento entre nosotros. ¿Sale? Entonces, más que compararme y decir, soy un mal padre porque no oro cuando viajo con mi familia antes de dar, pues es algo que me da la oportunidad de ver que mi hija se le hizo algo bonito y padre, ¿no? Y que es bueno que yo pueda replicar. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ellos ven todo, captan todo. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en mostrar esa profunda reverencia y dependencia de Dios. También tenemos que enseñar, para ser un padre de verdad, tenemos que enseñarles a vivir con rectitud. Tenemos que enseñarles a adorar a Dios. Tenemos que enseñarles también a leer la Biblia. ¿Verdad? ¿Cuántos nos hemos realmente dedicado a eso? A enseñarles a leer la Biblia. Porque no nada más es decirle, ten hijo, lee todos los proverbios y ahí lo que agarres. No, tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Que podamos tener, que en lugar de estar viendo un programa de televisión sin sentido, podamos tener un tiempo para dedicarle a través de la luz de la palabra, algo que ya Dios te haya dado a ti, enseñárselo a tu hijo. ¿No crees que eso lo va a valorar y si en 5, 10, 15, 20 años tú ya no estás, se va a acordar de lo que tú le dijiste? ¿No? Todo esto, mis hermanos, todos estos ejemplos que podrían ser más, espero que no lo tomen en un sentido religioso. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Sino que lo tomemos con un corazón sincero, que busque alabar a Dios como algo natural. ¿No? ¿Cuántos de nosotros dedicamos un tiempo a la semana para alabar en familia a Dios? A veces no lo hacemos, ¿no? Y luego cuando veníamos aquí a la iglesia llegábamos tarde, pues, ¿no? Entonces, no es religiosidad, hermanos, es obediencia a Dios, ¿sí? Tenemos que ser buenos padres, padres temerosos a Dios, que a través del ejemplo le enseñan a nuestros hijos a vivir en rectitud a ellos. Para ser un padre de verdad debemos enseñar la escritura a nuestros hijos. Acompáñame a Deuteronomio 6:4 y vamos a leer Deuteronomio 6:4 al 9. ¿Ya lo tienen? Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar la palabra, la escritura a nuestros hijos. Y en el versículo 7 dice, diligentemente. ¿Todos tienen claro lo que significa diligentemente? ¿Sí? ¿Qué implica? Hacerlo bien y cuando es necesario, ¿verdad? Creo que la mayoría trabajamos, ¿no? ¿Y somos diligentes en nuestro trabajo? Espero que sí, que estemos dando todos un buen testimonio, ¿verdad? Llegamos a tiempo, el patrón nos dice, oye, necesito que me ayudes. Sí, ¿cómo no? ¿Sí somos diligentes todos? Bueno, es bueno ser diligentes en el trabajo. Como padres, aquí está algo de lo que rendiremos cuentas un día delante de Dios. De manera diligente tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Ahora sí, cada que vaya a manejar, voy a orar y decirles, vámonos, con el favor de Dios. Cuando te acuestes, ¿sí? Con mi hija la pequeña, yo tengo, bueno, con las dos, pero un poquito más con la pequeña, no se va a dormir hasta que no voy y oro con ella y la acurruco ahí, ¿no? Y es algo que valora. Ahora les estoy diciendo no esto para hacer, proclamar mi propia bondad, ¿verdad? Así como les puse el ejemplo de que mi hija me compartió de un hermano que oraba antes de manejar, es algo que yo puedo decir abiertamente, ¿no? O sea, no para vanagloria, sino porque es algo que les puedo compartir, que es algo bien hermoso. Y que también les puedo decir que hay días que dices, ay, ¿verdad? Pero rendir cuentas delante de Dios y digo, bueno, a ver, hija, vamos a orar de esto. ¿Sale? Cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando abren los ojos tus hijos, ¿qué ven? ¿A un papá que le da gracias a Dios o qué? ¿No? Papá, ¿qué quieres, hijo? No. Hola, hijo, gracias a Dios, un día más, ¿verdad? Sí, órale, vámonos. Te amo. Y esto y lo otro. Ya te hice desayunar, tus huevitos con salchicha que tanto te gustan, lo que sea. Eso es lo que tenemos que enseñarles, hermanos, el amor de Dios, a través de lo que hacemos y decimos. Debemos de animar a nuestros hijos a buscar la sabiduría. En Proverbios 4:3 nos dice la palabra, también yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios para que la guarden en su corazón y vivan. Un padre verdadero enseña a sus hijos a confiar en Dios. Mateo 18:6 dice, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Si tenemos un hijo creyente, con mucho más razón tendremos que enseñarles a confiar en Dios. Y si no es creyente, pues con doble ánimo, hermanos, predicarles el Evangelio, enseñarles las verdades de Dios. Ya para terminar, tenemos que entender nuestro papel como padres. En Tito 2:6 dice, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Como ya les adelantaba, esto va de la mano con nuestras esposas, el enseñarles la palabra, ¿sí? Tenemos que ayudar a nuestras esposas a que sean diligentes también en las cosas que son, que les competen, ¿verdad? O sea, creo que esa mente renovada que nos da el Señor nos ayuda a hacer a un lado todas esas ideas machistas, ¿verdad? Como discípulos que somos en formación,
nuestra actitud correcta debe ser siempre la de servir, ¿verdad? Como hombres, de verdad, para nosotros no hay ningún problema limpiar los baños, si tienes mascota, limpiarle, si tienes hacer de comer, de cenar, de desayunar, todo eso va de la mano de ser un hombre de verdad, ¿sí? Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a barrer, a trapear, a ser alguien de provecho, ¿no? En la casa, no alguien que nada más truena los dedos y espera que le sirvan, ¿no? No, tenemos que ir, darles ese ejemplo. Tenemos que exhortarlos a que sean sensatos y se dominen, sobre todo en la adolescencia, porque es una etapa bien difícil, ¿verdad? No recuerdo con quién lo platicaba ayer, que había leído al respecto, y de manera natural en la adolescencia los jóvenes empiezan a ser como más renuentes a nosotros, ¿verdad? O sea, lo platicaba hoy con un amigo en la mañana, creo que a todos nos pasó en esa etapa de la adolescencia donde ya querías tú hacer tus cosas, ¿no? Y ya no querías andar tanto con tus papás y todo ese tipo de cosas. ¿Sí les llegó a pasar a ustedes? Bueno, o sea, y la vida se pasa bien rápido, hermanos. Entonces, si tenemos hijos pequeños, esforcémonos. Es el tiempo. Por eso, cada que tenemos oportunidad aquí en la iglesia, a mí me gusta orar por el trabajo que se hace en la iglesia infantil, ¿verdad? Porque es un trabajo que se hace con mucho amor para sembrar la semilla del evangelio, la palabra en el corazón de los pequeñitos. Ahorita se lo compartí a unos hermanos. El trabajo que hace la iglesia infantil es especial y diferente, y es algo que se ha criticado mucho de casa de oración, porque la enseñanza de quién es responsabilidad de la palabra, de nosotros como padres, ¿verdad? Hay gente que dice que es la escuelita dominical, le ponen varios nombres, pero el trabajo que se hace en casa de oración, en la iglesia infantil, es una extensión del amor de Dios, porque son hombres y mujeres que se dedican a estudiar para compartir la palabra de Dios y ponerla a un nivel entendible para ellos, que puedan entenderlo, que puedan orar, que puedan tener alguna interacción y aparte llevar a cabo una manualidad para que sea entendible para ellos. Por eso tenemos grupos diferentes, pequeños, así. Entonces nosotros, como responsables, como padres, tenemos que también tener la sabiduría para enseñar a nuestros hijos desde que están pequeños y cuando van creciendo, ¿sí? Tito 2:6 habla de exhortarlos a que sean prudentes, y tenemos que tener eso en claro, porque va a llegar un momento que ese niño chiquito aquí de rato va a ser un adolescente y de manera natural va a empezar a buscar su libertad, su independencia, ¿verdad? Ya no va a ser ese niño que le dices, voy al Oxxo, ¿quién va conmigo? Y te va a decir, yo. Va a decir, no, pues que vaya, yo aquí estoy viendo la tele o no sé. ¿Sí me entiende? Sí pasa. ¿Mande? Ándale. Dicen, mi papá me pone a cargar las cocas a mí. Entonces, si se pueden dar cuenta, esta enseñanza busca que reflexionemos. O sea, el propósito es que reflexionemos a través de Proverbios 26 si estamos siendo realmente hombres de verdad, hombres prudentes, ¿no? Sabios, no hombres que dicen, yo soy el mejor papá del mundo, ¿verdad? Aunque nos los digan el Día del Padre, todo el mundo nos lo dice, ¿verdad? O te dan una taza que dice, para el mejor papá del mundo, no te la creas, hermano. Hay mucho por hacer. Y es una actividad que debe ser primordial en nuestro día a día. ¿Sí? Medita en esto, hermano. ¿Qué pasaría el día de mañana que tú estés en el cielo y no esté tu hijo? Es algo feo, ¿no? Pero confiamos en Dios que alcanzará a nuestros hijos y tocará sus corazones para que se arrepientan y puedan ir en el mismo sentido que nosotros, en una fe, ¿verdad? Una sola fe, en la Escritura, en la obra perfecta y redentora de Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo, como siempre, le pido a Dios que haya sido clara la enseñanza, que haya sido entendible y que a través del Espíritu Santo Él nos haya mostrado a nosotros en qué áreas tenemos que mejorar, ¿verdad? También le pido a Dios que podamos ser un grupo de hermanos creyentes que se soportan en el sentido de hacernos fuertes, buscando como objetivo ser hombres de verdad, ¿no?
Que pueda existir en nosotros la confianza de decir, oye hermano, tengo esta situación, ¿qué me aconsejas? ¿Qué hacemos, no? Eso es muy importante. Somos hombres, tenemos que ser hombres de verdad y tenemos que ser esos pilares que sujetan la iglesia desde nuestra casa. ¿Sí? Si nosotros no estamos fundamentados en Cristo, vamos a ser, como dice la palabra, esos hombres que construyen sobre la arena, ¿verdad? Ahí en Mateo. Llegan las lluvias y ¿qué se llevan? Todo. Tenemos que ser hombres prudentes, sabios, entendidos y que construimos sobre la roca, el fundamento sólido, la palabra. Tú construyes sobre la roca y van a venir los vientos y a lo mejor se tambalea tantito, ¿verdad? Pero ahí va a estar. ¿Cómo ven? Pues vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude y si Dios lo permite nos vemos aquí en 15 días más para seguir estudiando y bueno, pues yo los animo, hermanos. Yo sé que ya estamos cansados, que es martes, estuvimos un día pesado en el trabajo, pero gracias a Dios que vinieron a escuchar la palabra y bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Te pido que bendigas a cada varón que está aquí, a todo aquel varón también que está en su casa escuchando este mensaje o que lo escuchará más adelante, Señor. Te damos gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, muéstranos en qué hemos fallado, Señor, para poder corregir el rumbo, Señor. Amamos a nuestros hijos, queremos ser buenos padres para con ellos. Que ellos puedan ver en nosotros a un hombre de verdad, a un hombre que confía en ti, Señor. A un hombre que no confía en sus propios dones, en su propia sabiduría, sino que se humilla delante de ti, Señor, reconociendo la necesidad de sabiduría. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a tu santo nombre, Señor. Queremos vivir en santidad, queremos vivir cada día confiando en ti, Señor, en tu palabra y no en nuestras propias fuerzas, en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría. No en lo que hemos podido hacer por gracia, no por el renombre que podamos tener en nuestro trabajo, algún nombramiento, sino por lo que en lo que hemos puesto nuestra confianza, que es en ti, Señor, en Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos llegado a la fe, Señor? ¿Qué sería de nosotros, de nuestras familias, si no hubiéramos puesto nuestra fe en ti, Señor? Reconocemos en esta noche que tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor, y te pedimos perdón por todas aquellas ocasiones en las que hemos fallado, por todas aquellas ocasiones en que nos hemos relajado, Señor, y no hemos sido diligentes en lo que realmente importa, Señor, que es en construir familias sólidas, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, pero también sabemos que tú estás por sobre todas las cosas, por sobre cualquier otra situación que pueda venir el día de mañana en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno, como unidad, como iglesia y como personas en lo individual, Señor. Tú estás por sobre todo, tú gobiernas, tú reinas y tú vives para siempre, Señor. En ti confiamos y te pedimos que nos ayudes como iglesia, como varones, como este grupo de varones de Casa de Oración San Luis, Señor, a ser diligentes, a ser esforzados. Ayúdanos a tratar bien a nuestras esposas, Señor, a crear un ambiente de tranquilidad, de paz y de amor en nuestras familias, Señor, donde nuestros hijos puedan sentir la confianza de venir a contarnos cualquier sueño, cualquier anhelo, temor o duda que pueda surgir en sus corazones, Señor. Que no seamos ajenos a las situaciones que enfrentan nuestros hijos, Señor. Queremos ser hombres de verdad para que ellos acudan a nosotros en busca de un consejo, Señor, y nosotros de manera sabia los podamos llevar a tus pies, Señor, a ver en ti, en Jesucristo, al varón perfecto, Señor. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a que nuestro carácter sea cada vez más como el tuyo, Señor. Tú eres perfecto. Sabemos que jamás seremos como tú, Señor, pero queremos ser lo más parecidos a ti, Señor. Cada día ayúdanos a renovar nuestro anhelo de conocerte más y yo te pido que
a cada uno de nosotros nos ayudes a estudiar más, a ser diligentes, para traer bastante fruto delante de ti, Señor. Sabemos la gran necesidad que hay allá afuera, Señor, y en ese entendimiento queremos prepararnos, y yo sé que de aquí vas a levantar hombres valientes, hombres diligentes que trabajarán primero en su casa, en poner orden en su casa, para después poder ser enviados a predicar el Evangelio y que crezca la obra, Señor. Sabemos que hay un orden y queremos ser pacientes y que pongas esto en el corazón de cada varón de nuestra congregación, Señor. Que entienda la necesidad de ser fundamentados en la roca, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, lo bendecimos en tu nombre y te damos gracias por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hermanos, despedimos la transmisión, que Dios les bendiga y pues gracias.